Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar el poder y la autoridad. Como lo sabemos, el poder es la capacidad de imponer el mando ante un grupo de personas o ante circunstancias en particular. De allí que se trate de una capacidad impuesta por la persona que ejerce el poder o por terceros. El poder básicamente es en cierta parte la autoridad que tiene una persona, pero no de buena manera. La autoridad, sin embargo, es la habilidad que tiene una persona o una institución para influir en otras sin que necesariamente ejerza el poder. La autoridad más que nada es aquel líder que toma decisiones importantes y crea una buena conexión entre las personas a las que se está refiriendo. La autoridad asume cargos y da indicaciones a las demás personas. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de la diferencia entre el poder y la autoridad. Este reside en que el poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. En ese sentido, el poder puede adquirirse, mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros. La habilidad de una persona al ser una autoridad depende de buena manera al hablar, al referirse a las personas, y la capacidad de ser del poder es que, para hablar un poquito más sobre los tipos de poder, existen en poder coercitivo, el poder de recompensa o el poder de legitimidad. Y vamos a hablar acerca de cada uno de estos. El coercitivo es un tipo de poder que se ejerce desde la amenaza y el miedo. Lo que se busca el ejercer el poder de esta manera es que las personas ejecuten acciones aun cuando sean contrarias a sus valores, lo cual lo hace mal. El poder de recompensa es el tipo de poder que se ejerce al generar un intercambio. Es decir, si tú haces bien algo, se te da un tipo de intercambio favorable. Y por último, el poder de legitimidad, que básicamente es el poder que se obtiene después de haber sido designado o bien elegido para ejercerlo. Esta elección puede ser hecha por una persona, un grupo de personas o cualquier tipo de institución. Poder de expertos. El poder de los expertos implica contar con experiencia en un área específica y compartir con confianza tu conocimiento con los demás. Cuando transmites confianza y utilizas tus habilidades especializadas para ayudar a los miembros de tu equipo, ellos confiarán en ti como líder y acudirán a ti para recibir consejos y orientación para la toma de decisiones. Poder de referente. Es el poder que se ejerce desde grupos de individuos que comparten los mismos intereses. El poder informativo se refiere a la capacidad de influir, manipular o coaccionar a otros desde el manejo de información sensible. Cuando los psicólogos sociales French y Beltrán agregaron esta categoría, lo hicieron para referirse al poder de los medios de comunicación como una intuición con una alta influencia en el colectivo. Existen tres tipos de autoridad. La autoridad formal es aquella la que surge como consecuencia de la atribución de roles, es decir, aquella que se desencadena como parte de un cargo que ostenta la persona. Esta autoridad surge como consecuencia propia del poder de una persona que una persona siente frente a los demás por el simple hecho de tener un puesto con superioridad en una organización. A su vez, la autoridad formal se puede dividir en la autoridad lineal, que es
la que se ejerce de manera directa sobre los subordinados, es decir, la que tiene un superior jerárquico sobre sus subordinados. Esta autoridad se basa en la cadena de mando y en la estructura de la jerárquica de la organización. Por otro lado, la autoridad funcional se basa en la especialización y en la experiencia de los empleados. En este caso, la autoridad se ejerce sobre los subordinados en función de su conocimiento y habilidades en una área determinada. Es importante tener en cuenta que estos tipos de autoridad pueden coexistir en una misma organización y que cada uno de ellos tiene un papel fundamental en el funcionamiento de la misma. Por otro lado, la autoridad operativa, en este caso, la autoridad no se ejerce sobre personas sino sobre actos, es decir, cuando una persona tiene la potestad para autorizar que ciertas acciones se lleven a cabo, sí o no. La autoridad por aceptación es la autoridad que es adquirida en función de la elección de otra persona, colectivo o institución. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la facultad que tiene una persona dentro de un grupo o una sociedad para dar órdenes, establecer normas, persuadir que se cumpla y que se realicen las acciones necesarias en beneficio de un grupo. Es decir, la autoridad va a vigilar que todo funcione bien siguiendo siempre las reglas. La autoridad goza de legitimidad porque ha sido electa o porque es justa y procura el bienestar de su grupo. Suele ser obedecida sin necesidad de usar la violencia o la fuerza, pues quienes han de acatar sus decisiones reconocen que tienen el derecho de mandar. La autoridad siempre debe de buscar el bienestar de su grupo, siempre siguiendo las normas y las reglas. Ese es su objetivo primordial, que todo funcione muy bien. La autoridad es necesaria para el funcionamiento de la sociedad democrática y para la aplicación de la ley, pero se espera que quienes tienen la autoridad y el poder ejerzan sin atentar contra la dignidad y los derechos humanos. Es decir, si en la sociedad no hubiera autoridad, todos actuarían por su lado, no habría reglas, no habría normas y todo sería una anarquía. Es responsabilidad de la autoridad adherirse a lo establecido a las leyes. La autoridad nunca debe de inventar leyes o modificarlas. Apegarse a los principios y valores tales como la legalidad, la justicia y el bien común. Debe de buscar que todos se encuentren muy bien. Ejercer el cargo con principios democráticos como dialogar, escuchar a la ciudadanía y tomarla en cuenta para decidir. Las personas siempre tienen la última decisión y la autoridad es la que toma las decisiones, pero debe de buscar siempre el consenso. Limitar sus quehaceres a lo que está permitido en la Constitución y en las leyes que emanen de ella. Procurar el equilibrio de fuerzas entre los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como los distintos niveles de gobierno. Y respetar los derechos humanos. La autoridad debe de ser justa, buscar el bien común, seguir las leyes y respetar los derechos de los demás. Esto sería todo, nos vemos hasta la próxima.